Estamos grabando, querida mía. Gracias por venir a mi canal. Estoy encantado del esfuerzo que estás haciendo por venir a mi canal. Una persona tan ocupada, con tantas cosas en su cabeza y en estos momentos que estamos todos, pues bueno, el No que es hayas ningún aceptado me encanta. esfuerzo. No es ningún esfuerzo. Es un placer estar contigo por ser vos quien sois y porque eres unido a quien eres unido. Agradecido, muy agradecido. Para los que quieran saber, Teresa y yo nos conocimos a través de mi bella esposa, que es su fisiatra, y la admiración entre una y otra me llamó tanto la atención que ahora yo soy amigo de Teresa también y accedió a venir a este canal a contar su historia y a preguntar lo que ella quiera y a decirme lo que ella quiera. Cuéntame, Teresa, preséntate, porfa. Mira, hace unos días, bueno, unos meses realmente, yo apliqué para ser socia del Club Altamira. Y una de las razones que me motivó más fue las recomendaciones de mi querida fisiatra, que me recomendaba el movimiento y le parecía muy bien que lo hiciera en la piscina. Yo no soy nadadora, es más, no me hundo, pero no sé nadar así. Sé nadar de espalda y floto. Pero lo importante para mi problema era caminar en el agua por la fuerza que ejerce, digamos, la tracción en el agua. Entonces yo apliqué, llené todos los formularios, introduje todos los papeles que me pedían prácticamente de mi partida de nacimiento, mi cuenta bancaria, etc. Y llegó la reunión de la comisión de admisiones, que era a las 9 de la mañana. Yo absurdamente pensé que me habían invitado a desayunar. Era época de pandemia, todos con máscara. Entré en una sala que parecía una de las salas de directiva del Padrino, ¿no? 9 personas, solo una mujer. Entonces el presidente, el que actuaba como presidente, me dijo: señor Albáñez, aquí todos tenían enfrente una carpetica, tú sabes, con mis datos. Dice: aquí todos ya hemos leído acerca de usted, y entonces todos nos hemos hecho esta pregunta. ¿Por qué una señora de 80 años que no tiene marido y no tiene hijos ni tiene nietos quiere ser socia de este club? Yo me quedé un poco sorprendida, pero Dios, que siempre generoso, puso en mí las palabras. Y le dije: señores, me sorprende mucho que usted me pregunte por todo lo que no tengo y no acerca de quién soy. Eres brillante, Teresa. Y entonces se quedaron súpitos, como dicen en Colombia, y me dijeron: bueno, díganos lo que quiera, cuéntenos de usted, así como me estás diciendo tú. Entonces yo les dije: ¿qué parte quieren? Desde los 0 a los 20, de los 20 a los 40, de los 40 a 60 o de los 60 a los 80. Y ya, bueno, fuera de sí, me dijeron: lo que usted quiera. Me acabas de hacer sentir bien, porque sin saber eso, yo en realidad sí quería escuchar lo que tienes, lo que eres, la persona sensible que he notado en ti y la experiencia. Yo me siento muy honrado que hayas venido a mi canal, le estás dando lo que se llama un trampolín, porque es así. Y yo reconozco que me emociona eso también, que voy a usar mi amistad contigo, usar entre comillas, que no se entienda muy feo, para mi canal, que está creciendo mucho, pero a su vez la gente queda encantada y yo estoy fascinado con todos los que han venido, y hoy pues estoy súper agradecido. Y cuenta lo que tú quieras. ¿Cuál es la experiencia más linda que has tenido en tu vida? Cuéntanos un poquito así. Empezamos y después le damos
a la comida, al Mira, Barcelona, al Real Madrid, a la UNICEF, a Audrey Hepburn, que yo sé que fuiste su amiga, todas esas cosas. mira, la experiencia, lo más importante que ha pasado en mi vida es la mamá que tuve. Mi madre fue un ser excepcional. Mi mamá nació en 1905 en Caracas, de padres catalanes que habían llegado al país a finales del siglo XIX. Se conocieron aquí, se casaron aquí, tuvieron 11 hijos, sobrevivieron 9. Mi mamá era la tercera de esa prole, Barnola, y mi mamá fue una autodidacta, una lectora voraz, una mujer interesada en todo, en la vida, hija de un padre muy severo, un católico de esos muy estricto, donde las mujeres en su casa no tenían acceso prácticamente a nada. Los varones sí, los dos varones fueron dos destacados hombres venezolanos, caraqueños, que fueron Pedro Pablo Barnola, el primer jesuita venezolano, rector de la Universidad Católica, preso de Pérez Jiménez, y José Barnola, un eminente médico que murió hace algunos años y que fue profesor universitario y un muy importante bacteriólogo. Bueno, de esa estirpe vengo. Mi madre fue, digamos, como una escultora de mi personalidad. Yo sentía a medida que pasaban los años que mi mamá iba como tú sabes, descartando la ganga y tratando de desarrollar lo bueno que yo podía haber traído de nacimiento. Yo todo se lo debo a mi mamá y a una familia también extensa que fue muy colaboradora. Tuve un padre muy brillante, fotógrafo, brillantísimo, un hombre notable, pero muy, Venezolano, sí, también, pero de irresponsable, raíces catalanas. de raíz Disculpa catalana que te haya y musulmán, su padre, de Albania. Mi abuelo paterno había nacido en Albania, criado en Montenegro, capitán de barco, políglota, y trabajó en el Canal de Panamá y acompañó al presidente de los Estados Unidos como intérprete en la inauguración del Canal de Panamá. Allí nacieron unos tíos míos y después se vinieron a Venezuela y aquí nació mi papá. Y así, ese es mi origen. O sea, 3 abuelos catalanes y un abuelo albanés musulmán. Y entonces mucha gente me dice, cónchale, tú sí eres rara, por eso es que tienes una mezcla, pero Esto es lo contrario, te voy a decir, eso es una sorpresa para mí, porque yo estoy buscando demostrarle al mundo que el racismo realmente no existe. Ese es mi punto. El racismo no existe. Está en la cabeza de algunos sinvergüenzas y algunas sinvergüenzas y de gente muy ignorante, pero una persona como tú, que es venezolana, catalana, musulmana, que tiene unas raíces, porque ahorita en mi canal, que en este canal se habla mayoritariamente de fútbol, tengo un nexo con España mucho mayor desde la pandemia, porque sigo el contenido y tal. Y todo el mundo está acusando a España de racista, pero no lo es, no lo es. Yo sé que no lo es. Yo he vivido en España, o sea, he ido muchas veces a España, he leído, y a mí me encanta pues esas raíces tuyas españolas, catalanas, musulmanas, venezolanas, por supuesto, porque tú eres una gran venezolana, tú has representado a nuestro país de manera brillante durante tantísimos años. Entonces, me viene al pelo y al mundo le viene al pelo una persona como tú, inteligente, bella y con, con toda una, ¿cómo se dice? Heritage, con toda una historia para contar. Sigue, no te interrumpo. Voy a tratar de interrumpir lo menos posible. no, entonces te cuento, por ejemplo, hablando de esto que yo le doy tanta importancia, Alberto, a los orígenes, ¿no?
el año pasado, con la autorización de mi fisiatra, fui a España. Yo había sido operada de una fractura del tobillo y tenía 4 meses de operada, pero ella me vio, me dijo, sí puede, cuídese, pero sí puede. Y entonces me fui a Barcelona y sobre todo mi mayor interés, yo había estado hacía muchísimos años, pero no había sentido esa eagerness de explorar mis orígenes, ¿no? Como tengo 2 primas hermanas que viven en Barcelona, incluso una de ellas ya habla bien el catalán, decidimos emprender un viaje en autobús hasta la Pobla de Lillet, en el Pirineo catalán, cerca de Francia. Allí nos fuimos en bus y allí fuimos a buscar, yo por lo menos ellas ya habían estado, mis raíces. O sea, ¿de dónde vengo? ¿De dónde vienen? Padres de mi mamá. Fueron al tuétano. Traté de ir al tuétano. Ya hemos llegado a algunas capas del tuétano, pero ya estamos por 1790 con un cuadro genealógico probado. Tú no te imaginas, Alberto, la emoción, eran 4 grados bajo cero, de estar allí, en la Pobla de Lillet, que tiene 900 habitantes, de encontrar a George Barnola, descendiente de ese mismo tronco de Pet Barnola, y encontrar con personas de mi edad, con el apellido Barnola, todos descendientes del mismo tronco. Algunas de las señoras no hablaban casi español, y fue una delicia en medio de aquel frío, aquella calidez del encuentro, ¿no? Y ellas me decían, Pet, inteligente, se fue a América. Pet, mi abuelo, llegó en 1780 y vino con un grupo de catalanes que habían sido contratados para trabajar en la construcción. ¿Qué te quiero decir? Entre otras, en la construcción del Palacio de Miraflores. Y mi abuelo era un maestro de obras que había trabajado con Gaudí. Entonces, ¿te acuerdas que tú y yo hemos intercambiado fotos de Gaudí? Bueno, eso viene de allí. Entonces, tú sabes, toda esa mezcla, a mí me ha encantado saber estas cosas, explorar un poco en eso, hasta el punto que ahora he tomado una decisión que nunca jamás quise, que es introducir mis papeles para solicitar pasaporte español, porque tengo muchos deseos de volver a España y quizás cuando pueda, cuando mis obligaciones políticas me lo permitan, pasarme 2 meses en Barcelona paseando por el Pirineo catalán. Esa es mi aspiración, hacerlo en el otoño, no en el invierno porque es muy frío, pero tengo ese deseo y quiero hacerlo ya como nacional de España. Pues bellísimo, ¿no? Y yo te lo deseo porque, bueno, buscar las raíces, a mis hijos les tocó hacer un trabajo que se llamó Buscando mis raíces. Y si ellos no lo hubieran hecho, yo no me hubiera enterado de dónde eran mis bisabuelos, los bisabuelos de mi esposa, sobrevivientes de campos nazis, sobrevivientes de duras luchas, persecuciones, momentos de mucha felicidad. Y yo te felicito por eso, ¿no? Buscar ese tipo de cosas enriquece a todos y cada uno de nosotros. Y bueno, entonces déjame hacerte algunas preguntas, a ver qué te sacamos, como decimos aquí en Venezuela. Vamos a ver qué tienes ahí adentro escondido que no le has dicho nunca a nadie y que quisieras decirnos. Cuéntanos, a mí me llamó mucho la atención la labor que tú hiciste por Venezuela internacionalmente, diplomáticamente, como persona, como diplomática,
Cuéntanos para saber bien quién es Teresa Albániz. Mira, yo inicié mi carrera muy, muy temprano, me gradué muy pronto y claramente adoro haber estudiado Derecho, me encanta haber estudiado Derecho. De hecho, aquí atrás tengo libros de Derecho, sobre todo de Filosofía del Derecho, que me fascinan y de Derecho Romano, que los consulto con muchísima frecuencia, porque ahí está una raíz importantísima de lo que es el derecho. Y bueno, de eso que yo aspiro siempre, que es vivir en un estado de derecho, es decir, de respeto a la ley, de que nadie está above the law, como se dice ahora todos los días en los Estados Unidos en esta situación que estamos viendo, ¿verdad? Nobody is above the law. Y eso para mí ha sido un principio encarnado en mi vida desde mis 21 años, que es la edad en que me gradué de abogado. Empecé a trabajar en un bufete muy prestigioso de Caracas. Tenía que esperar los clientes, me habían asignado en el bufete, precisamente por mis inclinaciones, el área de familia, infancia, digamos, derecho de la familia, divorcios, filiación, adopciones, todo ese tema, herencias. Tuve que ir a los tribunales y tuve un desagrado tan grande, Alberto, tan grande, de ver, estoy hablando del año 63, que no me gustó el ambiente de los tribunales. Vi actos de corrupción, de secretarias que antes datan o posdatan documentos para entonces declarar en confesión ficta al contundente, al adversario. Y dije, esto no es para mí. Mientras tanto, alguien me había regalado con mucho sentido, no recuerdo quién fue ese benefactor mío, que me regaló las obras completas de Kafka. Como tú sabes, Kafka era un abogado que detestaba el ejercicio del derecho. Y yo todo el día estaba en mi oficina, me dijeron, tiene que traer una cortina, un escritorio y una alfombra. Y yo todo eso lo compré con ahorros, porque yo era muy pobre, con ahorros, me había comprado esas cosas y tenía mi cortina, mi alfombra y mi escritorito. Y mis obras de Kafka. Y leía Kafka todo el día. De tal manera que a las pocas semanas yo decidí con Kafka que a mí no me gustaba el ejercicio del derecho y que yo me iba a dedicar a otra cosa. Se encompincharon. Me compinché con Kafka y entonces busqué, mi mamá me dijo, pero entonces, ¿qué vas a hacer? Y dije, bueno, voy a estudiar francés. Entonces me dijo mi mamá, ¿por qué no estudias mejor inglés? Yo digo, no, porque el derecho para Venezuela es mucho más importante en las obras en francés, por el proyecto franco-italiano, etc. Y me dijo ella, no, yo te sugiero que estudies inglés. Estudié inglés, bien, empecé a trabajar en FIPAN, Federación de Instituciones Privadas de Asistencia al Niño, como abogado. En poco tiempo me propusieron mi nombre para una beca de los Estados Unidos, de una institución curiosa que casi nadie conoce, pero muy importante en la democracia de los Estados Unidos, que se llama la Liga de Mujeres Votantes. Y la Liga de Mujeres Votantes estaba buscando líderes latinoamericanas para ayudarlas a formarse. Y yo tuve una entrevista y tal, y me seleccionaron. Y rápido me fui en el año 64 a Wellesley College, en Massachusetts. Allí atendí algunos cursos porque ya yo era graduada de abogado, pero era muy joven, tenía más o menos la edad de los estudiantes de ese college y tomé cursos libres, pero sobre todo me prepararon un programa de visitas y de contactos con instituciones públicas y privadas a través de las cuales yo fui perfilando mi vocación de servicio público, pero fundamentalmente focalizada en el tema del niño.
de satisfacción de las necesidades de los niños. Estuve 2 años allá. Estuve en el primer año después de la muerte de Kennedy. Era la época de la guerra de Vietnam, de los teachings y los sittings. Mi college estaba muy cerca de Harvard y de MIT. Yo tomaba el trencito y me iba a reunirme con mis amigos hombres en una cervecería y allí participaba en los teachings y en los sittings de protesta contra la guerra de Vietnam. Todo eso me fue nutriendo sobre, digamos, la combinación del interés por lo público y del interés por la parte asistencial, es decir, de las necesidades fundamentales de los niños y cómo resolverlas. Me acuerdo perfectamente que fui a visitar la Casa Blanca y conocí al presidente Johnson y yo estaba llena de admiración porque el presidente Johnson fue quien promulgó la primera ley, Alberto, la primera ley que reconoció los derechos políticos de los negros. Los derechos de los negros a votar y a ser electos. Y yo no podía entender, siendo una niña, porque era una niña, todavía tenía, me gradué en el 63, era el año 65, yo no podía entender que yo venía de un país subdesarrollado, donde en Venezuela se vota desde el año 47, desde la Constitución del 47. Hombres y mujeres, alfabetos o no alfabetos, votamos en Venezuela para elegir y podemos ser electos. Y estaba en el país más importante del mundo, en la sede de las mejores universidades del mundo, y allí se estaba celebrando un pequeño grupo que finalmente los negros tenían derechos políticos. Como tú bien sabes, los derechos políticos son derechos humanos. Entonces, tú sabes, yo fui bombardeada con todas estas cosas y entendí que yo no podía hacer otra cosa al regreso a Venezuela que trabajar por eso, por garantizar los derechos políticos, todos ellos, los sociales, los económicos, los políticos, y trabajar activamente en garantizar sobre todo la satisfacción de las necesidades básicas de los niños y sobre todo los niños de las clases más pobres. Allí también aprendí una cosa que me dijo un compañero, un amigo de MIT, porque yo estaba muy contenta con lo que estaba pasando con la ley que reconocía los derechos políticos de los negros, y me dijo, tú sabes una cosa, Teresa, y no lo vas a creer. Primero, en este país, año 65, ganará un negro la presidencia que una mujer. Y así fue. No me digas eso. Eso sí está. Uy, qué buena. Mira, te voy a interrumpir solo para contarte de que mi hija va a ver esto y se va a enamorar de ti y van a ser mejores amigas. Es que las veo igualitas. Mi hija es médico, pero Yo trabaja. sé, yo vi la entrevista que tú le hiciste a ella. Yo la vi. Exacto. Pero ella, aparte, esa entrevista que está muy casual y muy informal y tal, que para mí fue todo en estos últimos años, fue una Muy cosa bello. extraordinaria. Ella es muy activista en pro de las mujeres, ayuda mucho a los niños, a organizaciones. Es una persona, las veo muy igual y eso estoy encantado, pues. Esa anécdota que fuiste a trabajar en pro de las mujeres, que estuviste en el medio, o sea, la transición, digamos, de los negros en los años 50, 60 a la sociedad fue una cosa dura, ¿no? En Estados Unidos sobre todo. Cuéntanos un poquito, ¿no? Mira, yo estuve entonces esos años allá, viajé al sur, me concedieron la posibilidad de irme a Luisiana,
a New Orleans, porque allí el derecho en New Orleans es derecho francés, de inspiración francesa. Como tú sabes, siendo un país federal, las leyes estadales son distintas de un estado a otro. Y me parecía muy interesante estudiar un poco el sistema jurídico de Luisiana y vi pues grandes afinidades porque, como te decía al principio, la influencia del derecho francés también está muy cercana en el derecho venezolano. Entonces, también constaté la discriminación muy grande en una ciudad que tiene mayoritariamente población negra, que es New Orleans, la cual me encantó, además, me encantó. Pero percibí todas esas cosas y yo no podía entender que el país más desarrollado del mundo, por lo menos con el desarrollo tecnológico, las grandes universidades, etcétera, tenía tantas falencias en la garantía de los derechos humanos de la población. O sea que todo eso me ayudó, Alberto, a entender un poco más cuál debía ser al retorno a Venezuela mi trabajo. Y eso definió claramente mi trabajo a partir de entonces. Ya me reincorporé a FIPAN, de donde había salido, y trabajé mucho por, digamos, por fortalecer a una red de instituciones privadas de asistencia al niño que trabajan en áreas distintas, como es la atención al menor en edad preescolar, la atención a los menores con discapacidades, el fortalecimiento de instituciones que se ocupan de la ocupación del tiempo libre, digamos, de un uso positivo del tiempo libre, y fui conociendo más a Venezuela, viajé mucho por el país, y en una oportunidad, como todos los años, hacía FIPAN cada año que había elecciones, FIPAN organizaba una reunión con los candidatos a la presidencia de la República. Y en esas reuniones los candidatos aceptaban participar porque la junta directiva de FIPAN estaba integrada por personalidades muy prestantes de la sociedad venezolana en el campo, digamos, del empresariado, de la inteligencia. FIPAN fue fundada por Eugenio Mendoza, estaban miembros de la familia Zuluaga, Machado, pero estaban médicos eminentes como Espíritu Santos Mendoza, como Gustavo Machado, el médico, etc. FIPAN fue fundada por estos pro-hombres y pro-mujeres con el interés de fortalecer las acciones del sector privado en favor del desarrollo de los niños. En una de esas convocatorias conocimos a varios candidatos presidenciales. El presidente Pérez no logró ir a una de esas reuniones, pero tan pronto ganó, yo le pedí a un gran amigo que era Simón Alberto Consalvi, le dije, ¿por qué no nos consigues una cita con el presidente Pérez? Para decirle qué hace FIPAN, qué hace la iniciativa privada, que requiere un apoyo del Estado para poder expandirse y poder alcanzar a mayor número de niños. La cita se dio, debo decirte, entonces yo era joven aún, Alberto, que hubo un flechazo entre el presidente Pérez y yo. Realmente a mí me encantó él y yo le caí bien. Y entonces tuvimos una maravillosa conversación. Ahí estaba Justino Azcárate, estaba Luis Esteban Palacios, estaba Virginia Betancourt, la hija de Rómulo, en fin, estaba un grupito de personas de FIPAN en esa entrevista. Y a mí me cayó de maravilla el presidente Pérez, a pesar de que no había votado por él, porque mis simpatías políticas estaban con Copé y con el presidente Caldera, quien conozco desde niña. Entonces, fue muy buena la reunión y él se comprometió a darle apoyo a este sector privado que estaba innovando, sobre todo, innovando en la atención al niño en Venezuela. Por ejemplo,
la atención al niño preescolar tiene su origen prácticamente en el sector privado, en la escuela Luisa Goiticoa de la Fundación Mendoza. Es allí donde se toma conciencia de la importancia de esa edad. Se empiezan a formar las kindergarteninas. Pero igualmente en otras áreas, ABEPAN estaba allí innovando en la atención de los niños con dificultades. Y así, entonces, a los pocos días yo recibí una llamada de Miraflores. Teo Camargo era la secretaria del presidente Pérez y me dijo, mire, el presidente quiere hablar con usted. Y yo fui y me dijo que él quería que yo le ayudara a evaluar el Consejo Venezolano del Niño, que era la institución del Estado para la atención al niño. Institución fundada en 1938 por Gustavo H. Machado, gran pediatra, padre junto con Lía Inver de la pediatría venezolana. Bueno, yo acepté. Fue un grupo integrado fundamentalmente por personas de Acción Democrática. Algunos no me querían nada, pero yo era la jefe de la comisión. Y hicimos, viajamos, documentamos, y llegó el tiempo y presentamos el informe al presidente. El presidente quedó impactado con la fotografía física, hecha además por ese gran fotógrafo que murió, se llama José Sigala. José Sigala ilustró lo que nunca se había visto del horror en las instituciones de protección al niño del Estado. Casas hogares, casas de observación, albergues, casas cunas. Y le presentamos el informe y yo me acuerdo que le dije, presidente, no le traje el olor de esos sitios porque la tecnología no ha desarrollado un sistema para captar el olor y traérselo para que usted lo sienta. Él quedó muy impactado, muy impactado. Y bueno, muchas gracias. A los pocos días me llama Teo Camargo otra vez y me dice, el presidente te quiere ver. Pues fui y me dijo así como muy buen andino, que tú conoces muy bien las expresiones andinas. Ajá, Teresita. Siempre me llamó Teresita. Ajá, Teresita. Ahora que lo conoce también, ahora lo va a dirigir. Wow. Y yo le dije, no. Y dije, no, yo no puedo. Yo no soy la persona. Dice, ¿por qué? Yo le dije, porque yo no voté por usted. Mis simpatías políticas están con los antiguos inquilinos de esta casa. Se lo dijiste así de frente. Y él me dijo, me miró y me dijo, a mí no me importa lo que usted es. A mí lo que me importa es lo que usted sabe. Y Alberto Pérez me compró para toda la vida ese día. Obvio, obvio, obvio. Yo acabo de emocionarme porque tú sabes que las personas que usan el sentido común al final del día y del año y de la vida terminan siendo útiles, terminan siendo las reales personas que cambian vidas, que ayudan. Eso me gustó mucho porque está clarísimo que las tendencias políticas te limitan a hacer el bien y tú a lo mejor eres o cualquier persona puede ser político, pero eso no le quita lo humano o lo bueno y ya. Entonces las agendas son como feas, ¿no? A mí me encantó esa historia y tengo que hacer un inciso porque te llevarías mejor con mi hijo. Aún un poco más. Sí, sí, tienes una personalidad que se ajusta mucho a ellos. A ellos les encanta. Alguien me dijo, es que hablas mucho de tus hijos. Le digo, pues eso lo voy a hacer. Regáñame si quieres, pero eso es lo que voy a hacer. Ellos son muy sensibles los dos y
y trabajan mucho en pro de todo lo que los rodea y para hacer mejor lo que los rodea y los derechos de todo el mundo. Estarían encantados contigo los dos. Así que desde ya me voy a poner a trabajar para que nos veamos en un año, un par de años, en cualquier lugar del mundo. Ojalá que ellos puedan venir y si ellos vienen, pues los voy a llevar a tu casa. No, no me cabe la menor duda. Serán bienvenidos como tú también. Mira, Teresa, en la poca experiencia que tengo haciendo estas tertulias, que desde mi punto de vista han salido muy bien, porque yo me siento a gusto. Después que termino, me siento muy, muy lleno, pero todavía me falta mucha experiencia. Lo que sí tengo que hacer es que no nos dimos cuenta, llevamos 35 minutos. Entonces, los últimos 25 minutos, digamos que hablamos una hora, vamos a hacer, vamos a centrarnos un poco más en ti, en los últimos años. Quiero que sí nos cuentes lo de UNICEF y cualquier otro proyecto que tengas. Fíjate, trato de resumir. A raíz de entonces, estuve 4 años, los 4 años de la presidencia del presidente Pérez, estuve al servicio de presidenta del Consejo Venezolano del Niño, que después se transformó en el Instituto Nacional del Menor. Hicimos cosas interesantes desde el punto de vista del presupuesto, fue importantemente aumentado para poder atender las inmensas obligaciones que tenía ese instituto con la infancia. Estando allí, recibimos una visita de UNICEF y el director de UNICEF que estuvo por aquí me dijo, I want you in the organization. O sea, yo no apliqué, sino que me ofreció el cargo para cuando terminara el gobierno del presidente Pérez. Lo cual hice. Al terminar el gobierno del presidente Pérez, el señor Labuis, director ejecutivo de la UNICEF, me invitó a ir a Nueva York y me dijo, yo le ofrezco un cargo aquí en la organización y ¿qué le parece ser la representante de UNICEF en Colombia? Que era una oficina que era responsable por 5 países. Y yo acepté. Porque sabía, yo hubiera querido quedarme, pero sabía que en el gobierno del presidente siguiente yo no iba a seguir, porque eso lo sabemos. Seguro. Por más bueno que tú hayas sido, te saca. La agenda, exactamente. Sí. Entonces yo eso lo tenía clarísimo y entonces me vino de perlas, no tuve que aplicar, no tuve que buscar trabajo, me lo ofrecieron. Me fui con un solo dolor, uno solo, que fue dejar a mi mamá. No me la pude llevar conmigo porque Bogotá tiene una altura de 2.800 metros, mi mamá era cardíaca y el médico me dijo no puede vivir ahí. Afortunadamente en esa época había 4 o 5 vuelos diarios de Bogotá a Caracas y viceversa, y entonces yo vine con muchísima frecuencia, a veces me venía un sábado y me regresaba el lunes y estaba con mi mamá, quien entonces pasó a vivir en una residencia muy buena ahí en la Castellana. Porque mi hermana, tengo solo una hermana, estaba viviendo con sus hijos y su marido en Ciudad Bolívar, a donde se trasladaron desde que ella se casó. Somos 2 hermanas, nada más. Mi hermana vive en San José de Costa Rica con sus hijos y sus nietos. Su marido murió. Entonces, en mi familia directa es mi hermana y mis sobrinos que están allá. Bueno, entonces me fui a Colombia y empecé una nueva vida, Alberto, que fue la vida de ser una representante, no del servicio diplomático de mi país, pero sí de las Naciones Unidas. Tenía un cargo alto, tuve muy buena entrada, me gustó mucho Colombia, viajé intensamente por los 5 países que me correspondían, entre otros Venezuela. Y en Venezuela no tenía sentido que UNICEF tuviera una operación. ¿Por qué? Porque la tasa de mortalidad infantil de Venezuela era más baja que la tasa de mortalidad de la mayoría de los países de la región latinoamericana. Segundo,
porque la tasa de mortalidad materna de Venezuela era más baja que la tasa de mortalidad materna en la mayoría de los países de América Latina. Hoy en día, y hago un salto de jabalina para decirte que hoy en día es al revés. Hoy en día, el país de la región que recibe la mayor proporción de asistencia humanitaria de UNICEF es Venezuela. Aquí no quería hay escuchar eso. Bueno, no lo quería escuchar, pero te lo tengo que decir porque como Sí, tenemos claro, menos tiempo. claro. ¿Okay? Entonces, se invirtió la pirámide. Hoy en día es en Venezuela donde UNICEF invierte la mayor parte de su colaboración en América Latina. Eso fue así. De allí fui promovida a ser directora regional de UNICEF después de 2 años. Entonces era directora para toda América Latina, desde México hasta la Patagonia. Viajé intensamente por esos países y fui conociendo la miseria y la tristeza de la vida de muchos niños en la región. Muchas veces fui a Haití, muchas veces. Conocí a Duvalier, a Baby Doc. Conocí a muchos líderes importantes. Me reuní varias veces con Fidel Castro. Conocí a todos los jefes de Estado de la región. Dialogué con ellos sobre la importancia de la atención al niño, sobre las prioridades fundamentales de la primera edad, sobre la importancia de la atención a la niña, segregada en muchísimos países de la escuela y de la atención de salud. Cuando el presidente Pérez volvió a la presidencia, me nombró ministro sin consultarme, la cual no acepté. No le acepté que me nombrara por teléfono. Le dije, usted no ha hablado conmigo antes, porque me nombró y yo le dije una gaceta se anula con otra gaceta por error de copia. Buena esa. Volví a Venezuela, sí, cuando el golpe de Chávez. El presidente Pérez me volvió a llamar y me dijo, me va a volver a decir que no. Lo pensé. Mi amigo de entonces, el presidente César Gaviria de Colombia, porque yo seguía viviendo en Colombia, me dijo, Carlos Andrés la necesita, Teresita. Vaya, vaya. Era una decisión importante. ¿Sabes por qué? Porque yo soy sola. En 1 año y 4 meses yo acumulaba el tiempo para tener una jubilación jugosa que me iba a permitir vivir con toda tranquilidad el resto de mi vida. Pero después dije, yo soy sola, no tengo obligaciones, voy a aceptar. Y acepté venirme, renuncié a mi jubilación. Renuncié a UNICEF y me vine para Caracas, para Venezuela, a asumir el Ministerio de la Familia en una situación, un momento muy difícil que fue después del golpe de Chávez. Viví con dureza, con tristeza, con rabia el nuevo golpe de noviembre del año 92. Estando aquí, no te puedo contar lo que significó esa noche ir al Palacio de Miraflores, muchas partes derruidas, y encontrar un presidente firme, diciéndonos, vamos a seguir trabajando, lo cual hicimos. O sea, nunca me voy a haber arrepentido de haber renunciado a mi jubilación y tener una pequeña pensión de Naciones Unidas. Yo creo que es de las cosas que me siento más contenta de haber hecho, de haber salido de UNICEF para venir acá. Bueno,
es de las cosas para más admirar de ti. Creo que dedicaste tu vida al mundo, ¿no? A ayudar a los desprotegidos, a las mujeres, a los hombres, a quien te necesitara, y eso sacrificando parte de tu tiempo, de tu dinero, de tu jubilación, en la que todo el mundo piensa, ¿no? La verdad, sí, todos pensamos un poco primero en nosotros y después vemos cómo hacemos para ayudar al mundo. Así que es muy loable. Cuéntame otra cosa que podamos hablar. ¿Qué país te gusta visitar del mundo? ¿Dónde vamos a comer tú y yo una noche que tengamos un solo presupuesto para un solo restaurante y tu querida Débora, mi querida Débora, tú y yo vamos a ir a cenar a algún lugar? Cuéntame, ¿qué país te gusta más visitar o cuál es el que más te ha gustado de todos los que has ido? Bueno, mira, yo adoro Nueva York. Cuando escuchaba a tu hija el otro día, me daba mucha risa, porque naturalmente la diferencia entre ella y yo en años es por lo menos de 60 años. Ella tiene veintitantos, ¿no? 50 exactos. Ella va a cumplir 31. Ok, entonces 50 años, ¿te imaginas? Me pareció deliciosa oírle hablar de los sitios donde come bagels, porque a mí también me encantan los bagels con salmón y con crema agria. Naturalmente, sus restaurantes, porque es una mujer joven y está todavía en su área de capacitación, son los restaurantes esos a los que van ellos. Pero ya yo tengo otra edad y a mí me encanta comer, Alberto, y me encanta comer rico. Entonces a mí me gustan unos bagels que me gustan. No he ido a los del Museo Judío todavía, pero que sé que son maravillosos. Pero hay unos bagels en la Tercera Avenida de Nueva York por la calle 50 que son deliciosos. Hay que hacer cola, como Los decía ella. probé, para que veas que los probé hace unos 10 años. Fuimos Débora y yo, ya yo sé cuál espectaculares. Bueno, eso me encanta. Entonces, pero ya yo he subido mi barra y me encanta comer mi restaurante preferido de Nueva York. Te voy a decir cuál es, que es como dirían algunos de alta gama, pero bueno, ese es el que me gusta y voy una vez, pero voy. Y si logro que alguien me invite, entonces, chévere, corono. Que es, y Buena esa. en este viaje lo logré. Yo fui al día siguiente de llegar, y yo no sé qué va a pasar en los próximos días, pero voy a ir al The Modern. The Modern es el restaurante que está en el MoMA, en el museo, Ah, he escuchado, sí he escuchado. cuyo comedor da al jardín del MoMA donde están las esculturas maravillosas. Pero ese comedor es muy caro, porque ahí el menú es carísimo, pero tiene una barra donde puedes comer en la barra con un menú más sencillo, delicioso, los mejores scallops. Los mejores scallops de Nueva York están allí, para mí. Y todo, ¿no? Todo lo de allí es riquísimo. Me siento en el bar sola. Cato vinos que me ofrecen y ese es mi restaurante preferido. Pero hay otro segundo que me encanta, que se llama Tavern. The Green Tavern, ¿Cuál? la Taberna Verde, The Green No, Tavern. no, Green Tavern, no, ya te voy a decir, se llama. Ay, bueno, queda ay, ¿cómo se me puede olvidar? Pero Bueno, nos queda eso para el próximo programa, que algún día vas a volver, lo anotas. bueno, En ahí otro vamos a ir. país. Esa es comida norteamericana deliciosa. Es un espacio bellísimo. Queda en la zona de, ¿cómo se llama la zona de
Bueno, tengo muy mala memoria. No, tienes una En excelente la calle memoria. 19, queda en la calle 19, entre segunda y tercera, no, entre Park, bueno, Pero allí. no te des más la vida por eso. Eso lo vamos a hacer en el próximo programa y vamos a ser menos informales porque hoy estoy encantado con nuestra informalidad. Yo sí estoy encantado. Cuéntame de Venezuela. ¿Qué lugar de Venezuela, qué restaurante de Venezuela, qué comida venezolana, qué amigos tienes acá? Nos quedan 7 minutos. Bueno, 8. mira, déjame decirte, yo después que terminé con el gobierno, me quedé un poco, porque después seguí con el presidente Velázquez, después que sale Pérez, trabajo todavía el resto del periodo con el presidente Velázquez, que me pidió que me quedara, fui la única ministro que pasó de Pérez a Velázquez, y, y después dije, bueno, no sé qué voy a hacer, pero me llamó el director de UNICEF de Nueva York, y me dijo, what are you going to do now? Y yo le dije, look for a job. Y me dijo, come to New York. Y entonces volví a Nueva York porque nunca había vivido en Nueva York. Yo iba con frecuencia. Quiero decirte que en ese estar en UNICEF por 15 años o 13 años y medio, viviendo en Bogotá, pero viajando, conocí a Audrey Hepburn, que la mencionaste. Audrey Hepburn era Special Ambassador de UNICEF para viajar por el mundo promoviendo el tema fundamentalmente de la atención al niño desnutrido, porque ella fue una niña de la guerra desnutrida. Nos hicimos muy amigas. ¿Quién iba a pensar yo, una niña de Caracas, conocer a Audrey Hepburn? Pero no solamente conocerla, tocarla y abrazarla, sino que era mi amiga que me invitó a su casa y estuve 2 días en su casa en Torre-Chanaz, en Suiza. Eso fue una experiencia maravillosa, conocerla, ser su amiga, recibir su cariño y el de Robert, su compañero. Una experiencia inolvidable para mí. Bueno, yo me fui a Nueva York y estuve allí trabajando por 4 años. Y de repente un amigo mío, venezolano, que estaba de visita en Nueva York con su esposa, me dijo, ¿tú quieres envejecer aquí? Y bueno, yo estoy trabajando en UNICEF promoviendo la Convención de los Derechos del Niño. Eso me permitió conocer a Mandela, me permitió muchas cosas. Viajé entonces por Asia y África. Entonces, dice, ¿a ti te gusta este cielo gris de Nueva York? Digo, bueno, sí me gusta. Sí. ¿A ti te gusta ese East River gris? No, que es azul. Le dije, sí. Y le dije, Pancho, ¿qué quieres? Me dijo, que regreses. Que regreses. Y regresé, Alberto, y entré triunfalmente de retorno a Venezuela por paria. Y los siguientes 7 años de mi vida los viví en Río Caribe, en el estado Sucre, en el municipio Arismendi, trabajando con los pobres de esa zona, tratando de desarrollar 3 cosas. Fortalecer el sistema de salud público, fortalecer la escuela primaria pública y empezar a trabajar con los productores de cacao, los pequeños productores. Enseñarles a cómo mejor cultivar el cacao, las nuevas técnicas, su organización en asociaciones privadas. Establecimos la primera planta de fermentación y secado de cacao en Venezuela, allí, administrada por ellos. Pero el gobernador de turno chavista me odiaba y a los años tuve que salir casi que expulsada del estado. Bueno. Pero yo regresé de Manhattan a Venezuela entrando por paria, como Colón. Valga la cuña que el cacao venezolano es el mejor del mundo, probado bueno, mira, en todas partes del mundo.
Bueno, mira, déjame mostrarte aquí esto, porque esto sí lo saqué para mostrártelo. Esto podría durar 2 horas más. Esta panelita de cacao es la primera que sacamos. Es la Se primera llama que Agua sacamos. Santa. Agua Súbela un Santa. poquito. Súbela ahí. Ajá, Agua Santa. Qué bien. Bueno, este cacao viene de una de las fincas de un grupo con el que yo trabajo y es el primer producto que hacemos de ya siembras de cruces de varias variedades y ha sido ya presentado y esa es otra de mis pasiones en la cual permanezco, el cacao. Otro día te hablo de cacao. Mira, Teresa, yo estoy tan emocionado porque de alguna manera, cuando hago un programa tan casual como este, no sé con lo que me voy a encontrar. Y asusta porque de alguna manera lo ve gente, tú no sabes, a mí me ha llamado gente de San Sebastián, me llamó alguien el otro día, desde Tampa me llamó alguien el otro día, me escribió con palabras de aliento y tal, entonces como que te da como cierta responsabilidad. Pero lo bueno de esto es que yo he querido, y mi planificación con esto es mostrar a Venezuela. Y yo no creo que haya mejor persona que tú, después de esta entrevista, que me ayude a mostrar a Venezuela tan bella como tú, las dos. Porque Venezuela tiene nombre de mujer y Teresa es nombre de mujer. Yo te lo agradezco, estoy fascinado, sé que a la gente le va a gustar mucho esta tertulia. Yo voy a aprovechar la cuña para que hagamos otra y hablemos enteramente de lo que es Venezuela. El mundo no lo sabe, pero aquí no hay racismo. Aquí tú no sabes si eres negro, blanco, musulmán, judío, cristiano. Tienes que salir de Venezuela para conocerte un poco mejor, porque acá nadie te pregunta ni te... Pero aquí sí Ni hay te una cosa que tenemos que señalar como grave. Aquí hay una indiferencia muy grande de sectores importantes por lo que le pasa a los otros. Y de eso vamos a hablar la próxima vez para hablar de política. te lo prometo, Yo te pero en quiero líneas hablar generales. de por qué estoy trabajando con María Corina Machado, porque te quiero hablar de dos cosas, Alberto, que a mí me parece que están faltando entre nosotros. Y con esto termino y no te quiero robar ni un solo segundo de tu tiempo. Yo quiero que hablemos a lo mejor de la coherencia, de la consistencia, que es la que va a generar la confianza en los líderes. Líderes que no son coherentes no obtendrán la confianza. Estamos todos trabajando por eso, pero hoy quiero besarte, abrazarte, quererte. Estás representando a la mujer venezolana, a los venezolanos en general, de una manera tan bella y tan óptima, yo diría. No tengo, yo que soy, nosotros los venezolanos somos de los adjetivos, nos gusta. Esto es lo mejor, esto es lo más bello, bueno, todo eso va para ti. Te quiero muchísimo, te agradezco muchísimo, estoy muy contento y fascinado. No sigo más. Te veo pronto. Tenemos una palabra entre nosotros dos, salió bien. No sabíamos cómo iba a salir esto, pero salió muy bien. Querida mía, gracias por todo. Te mando un fuerte saludo. A todos los amigos no se olviden de suscribirse a este canal, de darle like, de mandárselo a la tía, a la prima, a todo el mundo para que vean a la bella Teresa Albáñez. Chao, Bueno, mi mira, vida. yo soy una de tus mujeres más viejas que tú has entrevistado en este equipo porque yo solamente he visto dos bellezas, que son tu hija y una estilista que no he visto los otros programas. Bella, Pero bella, muchas bella, gracias a ti, sí. Alberto, por esta deferencia. Al contrario. Gracias. Chao, Chao. chao, amigos.